Sí, empecemos por la depresión. Estás diciendo que eso no es una enfermedad como tal. En la diabetes te falta insulina, entonces te vamos a dar insulina y ya está. Pues en la depresión te falta serotonina. Así que lo que hacemos ahora es darte un medicamento que resuelve tu desequilibrio de un neurotransmisor. A día de hoy, eso lo que se ha podido constatar es que un modelo absolutamente falso. Entonces, ¿los antidepresivos sirven o no sirven? Ningún antidepresivo ha curado la depresión jamás, ni lo va a hacer. Los psicofármacos pueden ayudar, pero no son el tratamiento. La medicina olvidó la salud hace muchos años. Son enfermedades, enfermedades y enfermedades. Yo tengo un buen amigo psicólogo que hace no mucho le dije, tengo ansiedad. Y él obviamente me conoce y tal, dice, Carlos, tú no tienes ansiedad, tú tienes miedo. El miedo es una emoción absolutamente saludable. El miedo es una emoción básica. Lo que hemos hecho en estos últimos 20-30 ha sido psiquiatrizar las emociones. El miedo lo hemos convertido en ansiedad, la tristeza la hemos convertido en depresión. El miedo tiene tratamiento. La ansiedad, como tal, no. Más allá de un fármaco. A lo mejor no estoy alegre, pero no significa que no sea feliz. Doctor José Luis Marín, ¿qué tal estás? Encantado de estar aquí. He traído al podcast a muchos psicólogos y hoy te traigo a ti, que eres médico psiquiatra. Ajá. Creo que va a ser un podcast, un episodio muy interesante y de mucho valor para nuestra audiencia. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Pues desde el punto de vista académico son dos carreras diferentes. La psicología es una carrera independiente, es una profesión relativamente nueva y la psiquiatría es una especialidad de la medicina. Al final el objeto de estudio tiene muchísimos puntos de contacto y en algunos casos incluso puntos de confusión. Esto es, hay algunas cosas. Básicamente la psicoterapia, lo que llamamos psicoterapia, la psicoterapia lo podemos hacer como técnica de intervención, podemos hacerla psicólogos o psiquiatras, ¿no? Pero inicialmente es el resultado de todo este proceso que comenzó hace muchos años, en todo caso de fragmentación del ser humano y de fragmentación de la salud. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si yo me encuentro muy triste considerando de que tengo una depresión, sí, o que voy al médico y él lo considera así, ¿a dónde me manda? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Pues donde quiera, depende de donde quiera. Desde el punto de vista práctico hay una diferencia importante. Los psiquiatras, como médicos, podemos recetar. Los psicólogos no pueden recetar. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, dependiendo de cómo sea esa depresión o ese trastorno, dependiendo de la intensidad y de la necesidad o no de utilizar algún psicofármaco de manera inicial, la derivación va a ser seguramente a un psiquiatra. Seguro. Si eso parece que no requiere medicación, que a mí me parece que la mayor parte de los casos no hace falta esa medicación, entonces la derivación puede ser directamente a psicología. ¿Y qué tipo de paciente recibe un psiquiatra? ¿Cómo es el día a día de un psiquiatra? Bueno, pues vemos cualquier manifestación del sufrimiento humano expresado en el ámbito mental, en el ámbito psicológico. El ser humano sufrimos por una enorme cantidad de causas y de circunstancias, ¿no? Y se manifiesta de muchísimas maneras ese sufrimiento en el ámbito de lo corporal, naturalmente, claro, y en el ámbito de lo psicológico, y en el ámbito también de lo relacional, de cómo nos llevamos con los demás, ¿no? Los tres grandes ámbitos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Pues cualquiera de las manifestaciones en el ámbito de lo mental, de lo psicológico, porque el resto de las manifestaciones del sufrimiento son vistas por el resto de los médicos, especializados en diferentes aparatos, en diferentes sistemas, ¿no? Así que lo que nosotros vemos es eso, manifestaciones del sufrimiento. Manifestaciones del sufrimiento en términos generales, y para entendernos lo típico, por supuesto, ansiedad, depresión, delirios, excesiva euforia, que sería, claro, los trastornos maníacos dentro de la fase maníaca, dentro del trastorno bipolar, cuadros delirantes, paranoides dentro del marco de las esquizofrenias, problemas con la alimentación, problemas con la comida, que realmente los trastornos alimentarios, eso es curioso, los trastornos alimentarios nunca son un problema con la comida.
se manifiesta en la relación con la comida, pero no solo un problema con la comida, lógicamente, trastornos del sueño, hay muchísimas manifestaciones del sufrimiento humano en términos psicológicos. Porque enfermedades neurológicas o neurodegenerativas es para el neurólogo, Eso ¿no? es, Por ejemplo, eso es. Alzheimer. Exacto. Nosotros no sabemos, sinceramente, ¿no? Es verdad que esto es relativamente moderno también, porque inicialmente la psiquiatría era neurología, luego neuropsiquiatría y luego se fue separando en todo este proceso de superespecialización que llevamos viviendo en los últimos 50 o 60 años. Pero inicialmente era neuropsiquiatría, ¿no? Entonces ahí se veía un poco de todo. Pero después hubo mucho interés en fraccionar esta especialidad y hacer neurología por un lado, psiquiatría por otro. Entonces la neurología se queda de la enfermedad de Parkinson, con la enfermedad de Parkinson, con las demencias, con la enfermedad de Pick, la enfermedad de Alzheimer. Esto es con enfermedades, realmente con enfermedades del cerebro, enfermedades del sistema nervioso. Mientras que los psiquiatras nos quedamos entonces con los trastornos mentales. Esto es un matiz importante que ya no me lo has preguntado, pero aprovecho yo para contarlo, ¿no? Esto es, lo que nosotros vemos, en principio, los trastornos mentales, las manifestaciones del sufrimiento, en principio, no son enfermedades del cerebro. A pesar de que con frecuencia se habla de enfermedades mentales, hay mucha discusión en este momento, ¿no? Y no estamos seguros, algunos estamos seguros de que no, pero bueno, no quiero personalizarlo, ¿no? En general no estamos. Hay una corriente de la psiquiatría ahora mismo muy importante que estamos discutiendo que los trastornos mentales sean enfermedades y que la palabra o el concepto de enfermedad mental, que es algo que se dice coloquialmente, no parece que sea demasiado correcto. Tú lo has dicho, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad del cerebro. La anorexia nerviosa no es una enfermedad del cerebro, la depresión tampoco, la ansiedad tampoco, el TDAH de los niños tampoco. Esto es, no hay nada en el cerebro que parezca enfermo. El cerebro no funciona bien, pero no hay nada que parezca enfermo. Esto es, no hay una causa biológica que lo provoque, no hay un análisis de sangre, no hay un marcador biológico, como decimos nosotros, en la depresión, ni en la esquizofrenia, ni en la anorexia nerviosa, ni en el consumo de sustancias, ni en la ansiedad. No hay un marcador biológico, no hay una sola causa, hay muchísimas causas, no hay un tratamiento específico, no hay una anatomía patológica. Esto es difícil decir que la depresión es una enfermedad, muy difícil. Buah, pues yo tenía entendido que sabiendo que la depresión sí puede ser multifactorial o multicausal, hay gente que le aparece porque sí, es decir, sin ninguna razón, digamos, clara, tiene depresión. Es decir, a lo mejor le va todo genial, pero le da depresión y eso es como que te da esa enfermedad, pero estás diciendo que eso no es una enfermedad como tal. Real Fooders, acabamos de sacar nuestro nuevo café de especialidad, el Café Real. ¿Qué tiene de especial este café? Pues bien, es de un origen 100% arábiga con un tueste ligero. Este tueste lo hacemos controlado para que no genere acrilamidas, que son un compuesto que no es beneficioso. Pero además, el origen de este café, que es una mezcla entre Colombia y Etiopía, está destinado a coger variedades que tienen alto contenido de antioxidantes. ¿Por qué? Porque tienen más de 2.000 metros de altura. Normalmente, pues un café puede estar entre 1.000, 1.200, 1.500 metros de altura. Pues este tiene más de 2.000 metros de altura. A esa altura la planta genera más antioxidantes para protegerse de un clima más adverso. Y esto es lo que conseguimos, pues que tengas en tu taza de café diaria un producto saludable, rico y además antioxidante. Ya lo tenemos en la web, lo dejamos en la descripción, así que ya lo tienes disponible, pruébalo y me cuentas. Pero ¿estás diciendo que eso no es una enfermedad como tal? No, estoy diciendo exactamente eso y no es seguro que además aparezcan las depresiones. Si quieres lo centramos en la depresión para que nuestros... sí, empecemos por la depresión. Exacto, ¿no? Para que nos entiendan, ¿no? Quienes nos están escuchando. No estamos seguros de que la depresión aparezca de repente. No, de repente aparece una cosa que es el duelo. Esto es, ante una pérdida de una persona querida o la pérdida del trabajo, una pérdida.
Una pérdida importante lo que aparece es una sintomatología muy grave de mucho sufrimiento, de mucho malestar, que afecta a la alimentación, que afecta al sueño, que afecta a las relaciones. Pero eso se llama duelo. Eso es un duelo, ¿de acuerdo? Y eso es un duelo que ha existido toda la vida y que va a seguir existiendo y que nos parece que forma parte de la naturaleza humana, el dolernos ante una pérdida. Pero eso no es una depresión. A veces se confunde y a veces estos duelos que se prolongan más de lo que teóricamente, claro, porque esto es absolutamente artificial. Si son 6 meses está bien, 6 meses y un día ya no, ya es una depresión, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, pero eso tampoco es una enfermedad. Y eso en todo caso es de repente. Eso es de repente y hay una causa muy clara. Pero quitando estos episodios, el resto de las personas que empiezan a presentar sintomatología de depresión no estamos seguros de que sea de repente. Lo que ocurre es que con demasiada frecuencia no se explora adecuadamente qué es lo que lleva ocurriendo meses o años antes de que aparezca el episodio. Entonces, directamente el paciente viene a la consulta contándonos que le pasan una serie de cosas. Nosotros, los profesionales, a esas cosas, de una manera artificial, le ponemos el nombre de depresión y ya está. Entonces, el paciente tiene una depresión. ¿Desde cuándo? Pues desde que el paciente nos diga, ¿sabes? Pero con demasiada frecuencia, cuando eso lo investigamos, cuando lo exploramos, cuando tenemos tiempo para hablar con el paciente, que el paciente nos hable y mirarle a la cara al paciente y que el paciente se sienta mirado y se sienta comprendido y nos hable, el paciente sabe que lleva mucho más tiempo estando mal, mucho más tiempo. ¿Sabes? Lo que ocurre es que, bueno, pues no siempre se explora. Y en todo caso es importante, ¿no? Hay una diferencia muy clara entre la enfermedad de Alzheimer, la diabetes, la enfermedad de Crohn, esto es lo que son las enfermedades médicas y los trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos no son enfermedades del cerebro. ¿Y esto que dicen? ¿Que la depresión es una alteración neurobioquímica de los neurotransmisores? Que pues hay menos serotonina o hay más de tal y cual y te da esos síntomas. ¿Esto es real, es falso? Eso, mira, una de las ventajas que tiene tener muchos años. A mí eso me llevaron a contarme ese modelo. Ese modelo me llevaron a un laboratorio farmacéutico. Me llevó hace muchísimos años a Londres. Me acuerdo perfectamente de un chalet precioso, un lugar en Hampstead, en Londres, donde uno de los inventores del modelo, Eric Koppen, nos contó a unos cuantos psiquiatras muy jóvenes, prometedores aparentemente entonces y tal, nos llevaron a conocer de primera mano el modelo. Nos quedamos encantados. Aquello era tan bonito, era un modelo tan bonito. Esto es, estás deprimido porque te falta serotonina. Esto es la serotonina no es suficiente. Tenemos que aumentar la cantidad de serotonina entre el espacio intersináptico y entonces ya está. Lo que tenemos ahora una medicación que lo que hace es que aumenta la cantidad de serotonina ahí. Aumenta la cantidad de serotonina y el paciente mejora. Entonces, esto se llama en medicina un diagnóstico ex juvantibus. Entonces, si el paciente mejora, no se cura. No se ha curado jamás una depresión con un antidepresivo, pero el paciente mejora. Así que esto significa que lo que le pasa al paciente, lo que pasa en las depresiones es que falta serotonina. Aquello nos pareció, yo recuerdo salir de aquel chalet, de aquel seminario en el que nos contaron aquello, salimos encantados. Nos pareció que era un modelo precioso y que la psiquiatría en ese momento estaba simplemente esperando a encontrar la bala mágica, la molécula mágica que iba a resolver ese problema. El modelo que se ponía entonces es que la depresión era como la diabetes. La diabetes te falta insulina, entonces te vamos a dar insulina y ya está. Pues en la depresión te falta serotonina. Así que lo que hacemos ahora es darte un medicamento, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, se empezaron a llamar. Te vamos a dar un medicamento que resuelve tu falta, tu desequilibrio de un neurotransmisor, de la serotonina. El modelo era apasionante y ese modelo triunfó durante 20 años tranquilamente. Hoy, a día de hoy, eso lo que se ha podido constatar es que es un modelo absolutamente falso, como todos los modelos. Yo recuerdo un autor que a mí me gustó mucho cuando lo escuché por primera vez, Weaver. Weaver decía que todos los modelos son falsos, algunos son útiles. Y esto es un ejemplo de modelo útil. Modelo útil para la industria farmacéutica, modelo útil para la psiquiatría durante muchos años y también incluso un modelo útil para los pacientes. Pero esto se ha terminado. O sea, hoy en este momento realmente nadie no, pero casi nadie, cada vez menos,
nos creemos que la depresión sea un déficit de serotonina, como que la esquizofrenia sea un exceso de dopamina. O sea, esto es un mito, está desmontado, claramente desmontado en este momento. Entonces, ¿los antidepresivos sirven o no sirven? Depende. Vamos a ver, los antidepresivos, por empezar, no son antidepresivos. Esto es, la utilización del nombre, como los antipsicóticos, es una utilización también como modelo, es una utilización de marketing. ¿De acuerdo? Los antidepresivos ningún antidepresivo ha curado la depresión jamás, ni lo va a hacer. No son antidepresivos. Son moléculas que son sustancias, fármacos interesantes que producen estados mentales alterados. Y esos estados mentales alterados, cuando se los das, cuando los produces en personas que están sufriendo mucho, esta persona puede preferir ese estado mental alterado al estado previo, esto es, al estado depresivo, al estado delirante, psicótico. Lo pueden preferir la persona y las personas que le rodean. Ahora bien, no son antidepresivos. Una vez desmontado el mito de la serotonina, no se puede decir que estas sustancias sean antidepresivos. Insisto, no han curado. En términos de curar, lo que en medicina se llama curación, desde Hipócrates para acá, ¿no? La restituo ad integrum. Esto es la reparación absoluta, ¿no?, del daño. No, los psicofármacos ninguno, nunca, jamás, no han curado a ningún paciente. Pero son útiles, pueden ser útiles. Y en ocasiones, desde luego, en los primeros momentos de la manifestación del trastorno, del sufrimiento, en esos primeros momentos pueden ser bastante útiles. El problema nunca está en el inicio del tratamiento. El problema con los psicofármacos está siempre en la prolongación del tratamiento. Pueden ser útiles, pero también hay otras cosas que pueden ser útiles que no se le está dando la misma importancia. Por ejemplo, yo tengo una amiga que bueno, durante un duelo le recetaron antidepresivos y ella los tuvo que dejar porque ese estado mental que le creaba era de estar como un fantasma. Exacto, es así. Dice... digamos que le mantenía como si fuera un auténtico fantasma. Los dejó y empezó a hacer deporte. Y ese deporte le cambió también el estado mental y para ella le mejoró. No estoy diciendo aquí, aunque sí sabemos que hay evidencia científica que el deporte puede ayudar a la depresión, pero por no ser, ser dicotómico, que parece que es o psicofármacos o otras cosas, no, sino que hay un amplio espectro, quizás, de actuación más allá de esos psicofármacos, en este caso con la depresión, ¿no? Con la depresión y con todos los trastornos mentales. Y yo creo que eso es algo en lo que estamos todos muy comprometidos y me alegra mucho estar aquí, ¿no?, contigo y con vosotros, ¿no?, planteando esto. Los psicofármacos, una vez más, son un recurso, pero nunca son el tratamiento. Es decir, los psicofármacos pueden ayudar, pero no son el tratamiento. Lo que tú me has contado es un ejemplo, claro, en cualquier caso, de una utilización errónea de un antidepresivo, porque teóricamente los antidepresivos nunca se deberían utilizar en el duelo. El duelo hay que pasarlo. Forma parte otra vez de la naturaleza humana, seguramente es una ventaja evolutiva además, y ese duelo tienes que pasarlo. Y ahí seguramente ese antidepresivo estaba mal utilizado, pero sin entrar en esa, si no quieres que entremos en esa polémica, hay algo que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no?, en esta manera que tenemos muchos psiquiatras ya ahora de ver la psiquiatría, y es que hay una inmensa cantidad, una enorme cantidad de conocimiento científico, con los mismos parámetros de ciencia que han defendido el modelo de la serotonina, ¿sabes? Exactamente con los mismos parámetros. Enorme cantidad de información, de conocimiento que nos permitiría ayudar a nuestros pacientes con otros recursos. Lo que pasa es que la psiquiatría, la medicina en general de los últimos 20 años, yo creo que ha vendido su alma de una manera fáustica. Los médicos hemos vendido parte de nuestra alma a la biología. La biología y la tecnología, pero sobre todo la biología, la bioquímica, la química farmacéutica nos ha cegado. Y en esa ceguera nos ha impedido ver estos árboles de los fármacos,
porque estamos hablando de esto, pero podríamos hablar de colesterol, de hipertensión, podríamos hablar de otra enorme cantidad, ¿no? de maneras de medicalizar la vida. Estos árboles que han podido ayudar en algún momento nos han impedido ver ese bosque de conocimiento, el bosque de conocimiento que demuestra que para determinado tipo de depresiones es exactamente igual un antidepresivo que salir a correr todas las mañanas 20 minutos. Es exactamente así. Sí, que para la mayor parte de las depresiones los antidepresivos no mejoran al placebo y que desde luego una dieta rica en ácidos grasos omega 3 es mejor que muchos antidepresivos en muchos pacientes. Por decir algunas de las evidencias, una evidencia muy obvia también de hace muchos años, es que dormir bien disminuye la puntuación en la escala de Hamilton, que es una escala que utilizamos para medir la depresión, hasta 3 veces más que un antidepresivo. O sea, cuidar el ritmo, sueño, vigilia, moverse, sobre todo comer bien, son actividades claramente antidepresivas, ansiolíticas, antipsicóticas. Entonces, todo esto está bien demostrado, ¿no? Bien demostrado. Y sin embargo, pues es ese conocimiento que nosotros decimos que es el conocimiento ignorado. ¿Sabes? El conocimiento está con los mismos parámetros. Esto no es una medicina paralela. Yo quiero seguir dejando claro que yo sigo estando en el lado de la medicina que sigue las leyes científico-naturales que yo aprendí nada de cosa paralela. No estoy en el margen. No, estoy absolutamente dentro. Lo que me llama la atención es que ese conocimiento, sin embargo, no se utiliza. Y es una lástima, porque me parece que ahí perdemos los pacientes, pero también perdemos los médicos. Médicos que estamos excesivamente centrados en la biología, dejando de lado, sin poder utilizar otros recursos de cambio de estilo de vida, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Tú eres muy crítico con este sistema, ¿no? Pero yo creo que es bueno. Yo también lo soy a veces para intentar mejorarlo. Un sistema que a lo mejor nos lleva a tener malos hábitos con gente totalmente que los ignora y que estos malos hábitos te generan diferentes enfermedades, trastornos. Eso es. Y que el sistema te lleva al médico y que ese médico te ofrece el fármaco. Y no se va a dar raíz, no se invierte en otras cosas para solucionar esto, ¿no? Eso es. Sí, exactamente así. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe ya. A estas alturas todo el mundo lo sabe. Desde luego los pacientes, los consumidores, los usuarios, como quieras llamarlo, eso depende, lo saben perfectamente, lo saben. Y la mayor parte de los médicos también. Hace muy poco tiempo el Colegio de Médicos de Madrid, al que pertenezco y con el que tengo mucha vinculación, pues alentó la creación de un instituto español de estudio de medicina del estilo de vida, ¿no? Y uno de los datos que planteaban, que ya sabíamos por otros estudios antiguos en Australia, que es donde se empezó a hablar de la medicina del estilo de vida, es que el 70% de las consultas en atención primaria, en el médico de cabecera, el 70% tienen que ver con fracasos en el estilo de vida, ¿sabes? Con fallos, el 70%, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que en el médico de atención primaria lo sabe. Lo que pasa es que tiene 6 minutos. 6 minutos para el paciente. La mayor parte de los psiquiatras sabemos también, hay algunos que no quieren saberlo, pero ya está, están en su derecho. Pero la mayor parte de los psiquiatras sabemos que la depresión no es de repente, que el consumo de heroína no es de repente, sabes que la esquizofrenia tampoco, que hay una historia previa. Lo sabemos, lo que pasa es que yo soy un privilegiado que desde hace muchos años trabaja en un dispositivo privado, en mi centro clínico, y ya está, y puedo hacer lo que quiera. Pero la mayor parte de mis compañeros no, y cuando yo estaba en el hospital tampoco, ¿no? Entonces, ellos lo saben, y tienen que hacer, y en ese sentido yo creo que los médicos somos víctimas también de todo este sistema, porque ellos lo saben y sin embargo tienen que hacer un esfuerzo terrible para ignorarlo también, porque tienen 15 minutos para ver a un paciente en un centro de salud mental en Madrid. 15, 20 minutos, ¿sabes? ¿Y por qué no hay una revolución de los médicos contra el sistema para mejorarlo? ¿Crees que es ignorancia, que es impotencia, que hay incluso conflictos de interés? Yo creo que ignorancia poca, impotencia mucha y conflicto de interés sin ninguna duda. Conflicto de interés es seguro.
pero no lo hay. O sea, ha habido los médicos hemos hecho presión, claro. Lo que ocurre es que, bueno, finalmente los médicos somos, a pesar de lo que pueda parecer, somos muy débiles frente a la administración. Y la administración en Madrid, en la Comunidad de Madrid, la administración, pues por motivos obvios, no es una administración especialmente interesada tampoco en promover la sanidad pública, ¿no? Bueno, pues eso se ha votado, democráticamente es lo que los madrileños han elegido, así que eso no es discutible. Pues entonces, ya está, ¿sabes? Los médicos, esa impotencia yo la vivo con mis compañeros, muchos de los cuales son alumnos nuestros, ¿no? De nuestro máster en formación en psicoterapia, y lo conozco de primera mano, ¿no? Los médicos son unas víctimas. Yo creo que con una sensación de impotencia muy marcada. Los médicos también son y ahí me vas a permitir que me excluya por edad, ¿no? Porque me refiero más sobre todo a los médicos más jóvenes que han tenido que pasar por un bachillerato de sobresaliente, por una EBAU también de sobresaliente y luego por una disparate que se llama MIR, examen MIR, de forma que los médicos cuando llegan a la residencia son personitas encantadoras a las que les han frito la cabeza. Memorizar a todos, o sea, son exacto. Realmente una élite a nivel de estudio. A nivel de estudio, eso es. No tiene por qué de vocación, vaya. Sí, de vocación seguro. Sí. Y de estudio, y con mucha capacidad, porque lo que se prima, entonces, para poder ser médico tienes que sacar una nota media de sobresaliente en el colegio y luego aprobar una prueba también con unas notas de corte importantes y luego esta barbaridad, que es el examen MIR, que yo creo que eso debería darnos vergüenza a los médicos, al sistema formativo de médicos que tengan que pasar por ese calvario. Estos críos son disparates, una auténtica barbaridad lo que les hacen ahí. Simplemente aprender datos, aprender cosas rigurosamente inútiles, nada que ver con lo que esperamos todos de un médico, ¿sabes? Simplemente aprender cosas, ¿no? La carrera de medicina ya es así, ¿no? Yo lo pasé mal como estudiante de medicina y he tenido la fortuna de revivir esos estudios de medicina no hace mucho, porque mi hijo pequeño ha estudiado medicina, ¿sabes? Ya ha terminado hace muy poco tiempo, ¿no? Con lo cual he revivido. No ha cambiado nada, ¿no? Yo creo incluso que es peor, ¿no? Y he vivido la medicina, el estudio de medicina con él, que ha estudiado medicina en la misma facultad, en la Complutense de Madrid, en la misma facultad que yo, ¿no? Los estudios de medicina tampoco ayudan demasiado a que después los médicos estén preparados. La medicina olvidó la salud hace muchos años. Eso me resulta chocante de que digas de que la medicina no tiene nada que ver con la salud. No tiene nada que ver. Olvidó la salud. Yo hice 6 años de medicina, mi hijo acaba de hacer 6 años de medicina y he visto los contenidos, ¿no? De su carrera. Hablar de nutrición en 6 años, son miles de horas de currículum. 6 años. Hablar de nutrición, 0. Absolutamente 0. Del valor de la actividad física, 0. Del sueño, el ciclo sueño-vigilia, 0. De hábitos saludables, 0 horas, 0. Pero 0 es 0. Es que directamente eso no se plantea. Son enfermedades y enfermedades. Y nada más que enfermedades. Pero ni siquiera se plantea lo de la posibilidad de aprender a ver pacientes, que es una característica diferencial del médico, ¿no? Una cosa es ser un licenciado, un graduado en medicina, y otra cosa es ser médico. Me parece que hay una diferencia muy importante. Y eso tengo la sensación en algún momento de que en algunos ámbitos se ha perdido. Ahora son buenos graduados en medicina, en lo que se refiere a conocimientos, para poder luego aprobar la oposición del MIR y superar las residencias, tienen que ser muy buenos estudiantes. Muy buenos estudiantes. Acumular cantidades ingentes de datos. Pero en muy pocas ocasiones se les enseña a hablar con un paciente. Más que hablar, a escuchar a un paciente o a mirarle a un paciente. Son muy pocos, muy pocas las horas que se dedican a eso. Así que son licenciados en medicina, pero el debate es si son licenciados en medicina o si son médicos. Que me parece que es distinto. Es como ser licenciado, esto un abogado te lo diría muy claramente, ¿no? Una cosa es ser licenciado en Derecho y otra cosa es ser abogado. Pues yo creo que en medicina podríamos estar en una situación parecida, ¿no? Me parece que son poco médicos. Hablaremos más de este sistema, pero volvamos de nuevo al tema de los trastornos. Tú abogas por ponerle palabras a lo que hay que ponerle palabras, porque así al definirlas se entiende todo mucho mejor. Y me explico.
Yo tengo un buen amigo psicólogo que hace, pues, no mucho, le dije, tengo ansiedad. Y él obviamente me conoce y tal, dice, Carlos, tú no tienes ansiedad, tú tienes miedo. Genial, genial. Y realmente para mí fue transformador, porque de una situación como casi que no podía hacer nada, decir, tengo ansiedad y increchendo, decir, tengo ansiedad y ponerme peor, a reconocer, incluso con un poco de vergüenza, qué miedo tenía, definirlo, hablarlo, reconocerlo. Se me está poniendo los pelos de punta. Y bueno, ya trabajarlo, que eso tiene su entrenamiento y tiene pero de pasar a decir tengo ansiedad a decirle con todo lujo de detalles a qué tengo miedo y qué veo que puede salir mal y por eso lo dramatizo y lo llevo a la exageración. Eso fue revelador y creo que solo decir, en lugar de tener ansiedad, tener este miedo. ¿Qué opinas sobre esto? Me parece brillante. Vamos, dile a tu psicólogo que vamos, felicítale de mi parte, al menos, de mi manera de ver las cosas. Exactamente como nosotros enseñamos a nuestros alumnos en psicoterapia y cómo me parece que es el primer paso de la psicoterapia de eso que se llama ansiedad. La ansiedad es un síntoma. Es precioso como lo cuentas. Es un síntoma de que algo está pasando. ¿De qué algo está pasando? De que tienes miedo. ¿Qué ha hecho la psiquiatría contemporánea? Y en su peor versión también, la psicología, se ha hecho cargo de esta psiquiatrización de las emociones. Tú tienes miedo. Toda la vida se ha tenido miedo. El miedo es una emoción absolutamente saludable. El miedo es una emoción básica. El miedo nos salva la vida cada día. Cada día el hecho de tener miedo impide que cruces la diagonal sin mirar a los coches, y entonces te va a atropellar un autobús. Así que el miedo es una emoción absolutamente fundamental, pero lo que hemos hecho en nuestros últimos 20, 30, un número limitado de años, ha sido psiquiatrizar las emociones. El miedo lo hemos convertido en ansiedad, la tristeza la hemos convertido en depresión, simplificando. Pero es exactamente lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que hago con mis pacientes cuando vienen con este estado de ansiedad? Una cosa que les propongo para empezar es exactamente lo que ha hecho tu psicólogo. Vamos a hacer un pacto. A partir de este momento, en lugar de ansiedad, que es una construcción que nos hemos inventado, entre comillas, ¿no? Los profesionales, vamos a hablar de miedo. Lo que tienes es miedo y vamos a ver ahora a qué tienes miedo y por qué tienes miedo. Que, por cierto, es seguro que tienes razón. Seguro que tienes motivos para tener miedo. Entonces vamos a hablar ahora. Claro, ¿por qué? Porque el miedo tiene tratamiento. La ansiedad, como tal, no. Más allá de un fármaco. Que es volver a generar una alteración de tu estado mental. Eso es, porque no hay ansiolíticos otra vez. Lo de los ansiolíticos, como molécula que disuelve la ansiedad, eso es otro invento de la industria farmacéutica. Los ansiolíticos tampoco existen, ¿no? Entonces lo que hay son moléculas que producen un estado mental alterado, que para una persona que tiene crisis de pánico, crisis de angustia, que tiene agorafobia, que está mal, que eso no se está discutiendo. No se está dudando. Esas sustancias son mejor que la experiencia de ese. Pero para eso ya teníamos el alcohol. Quiere decir que todas las culturas y el opio, o sea, que todas las culturas han tenido su droga precisamente para tratar estos episodios, ¿no? Entonces, para eso el alcohol tiene la misma, exactamente. Es ansiolítico. Es ansiolítico, claro. Y el cannabis, naturalmente, ¿no? Porque ¿cómo actúa un ansiolítico? ¿Qué hace en tu cuerpo? Bueno, producir estados mentales alterados, igual que el alcohol. Pero te relaja. Sí, te relaja, te atonta. Es un sedante, entonces disminuye tu nivel de activación. Eso es, actúa a nivel de los iones cloro. Teóricamente se sabe, teóricamente, porque con los ansiolíticos, con las benzodiazepinas, que son fundamentalmente los ansiolíticos, se han hecho modelos de mecanismos de acción que ahora están en absoluta discusión, igual que con los antidepresivos y la serotonina, ¿sabes? Pero en cualquier caso, sea como sea, ¿cómo lo hacen? Lo que es real es que te producen un estado de sedación, disminuyen tu nivel de actividad. Y cuando el nivel de actividad es muy alto, el estar atontado, permíteme la expresión, sí, es mejor, es preferible. Mejor para dormir, por ejemplo. Por ejemplo, sin duda. Pero volverá. Sin duda, también. Sin duda, las benzodiazepinas producen dependencia, además, todos los psicofármacos, todos producen dependencia. Entonces, claro, pues eso nos plantea el problema de la duración del tratamiento.
¿Sabes? Es de los fármacos más consumidos en España, ¿no? Los antidepresivos, sí, los antidepresivos. Y los ansiolíticos. Y los ansiolíticos, y las pastillas para dormir. Sí, España, que es un país en el que teóricamente uno tiene la sensación de que se vive en general se vive bien, sin embargo es uno de los países europeos que más antidepresivos consume. Lo cual eso demuestra, me parece, fundamentalmente una disfunción del sistema asistencial. ¿Y cómo se trata una ansiedad? Pues, por ejemplo, convirtiéndola en miedo. Haciendo el camino inverso. Primero, nosotros lo hemos convertido, nosotros quiero decir la cultura en general, médicos, psicólogos, sistemas sanitarios, medios de comunicación y pacientes y usuarios. Entre todos lo hemos convertido en una enfermedad. ¿Cuál es y esto ha resultado un error. ¿Cuál es el movimiento obvio? Vamos a recorrer el camino inverso. Entonces vamos a poder legitimar el miedo, legitimar la tristeza, entender que puedes... Y vamos a hablar de qué tienes miedo. Quiero decir, vamos a ver que eso es de lo que nadie quiere hablar. Vamos a hablar de qué es lo que te está pasando en el entorno de tu vida. Que a ti no te lo voy a preguntar, pero que tú lo sabes. El por qué tenías miedo, además, es que es un tipo de intervención en psicoterapia muy atractivo, ¿sabes? Porque todo el mundo lo sabe. Entonces, cuando te preguntamos, tú sabes por qué tienes miedo. Decías antes con la depresión. El paciente de repente todo le va bien, todo es estupendo, y de repente no. Todo le va bien, todo es estupendo, todo. Así que ahí aparece una angustia terrorífica para muchas personas, que es el miedo a qué, el miedo a perderlo, por ejemplo. El miedo a perder todo eso que has tenido, ¿no? Entonces, de repente, ese miedo te paraliza. Es de repente, no. Ese miedo a disfrutar del éxito, ese miedo a que te arrebaten lo que tienes, es un miedo, por cierto, que tiene muchísimos años de antigüedad, que seguramente es un miedo aprendido desde los primeros años de tu vida. El cómo se maneja después ese miedo ya depende de diferentes técnicas psicoterapéuticas, pero el camino, o uno de los caminos, es empezar a mirar alrededor, mirar al entorno y a mirar nuestra historia, que eso es lo que me parece, que la psiquiatría está en este momento en crisis y que es lo que tendríamos que recuperar, ¿no? Que es esa mirada de la historia del paciente, esa mirada del entorno del paciente, que es como yo empecé a aproximarme a la psiquiatría y a la psicoterapia y que luego se ha perdido en los últimos 20 o 30 años. Hablemos del diálogo interno, porque también una de las cosas que fui consciente es que obviamente nosotros nos creemos a nosotros mismos, es decir, no puedo estar todo el rato dudando de mí, porque si no me volvería loco. Ajá. Pero pues, mi cabeza me dice, oye, ¿te gusta esto? Haz esto, tal, y yo le creo a mi cabeza lo que me dice mi mente, ¿no? Pero claro, también nos decimos cosas que nos vienen mal, como exagerar cosas, ¿no? Es decir, como decirnos, pues anticipar como problemas que no van a nunca suceder o exagerarlos, no sé. Y esto nos hace mal, pero no somos conscientes de ello. Creo que también es revelador, de nuevo, no creernos siempre que nuestra mente nos va a hacer o quiere nuestro bien. Podemos autosabotearnos por alguna razón, pero que no nos va a venir bien, ¿no? Sin duda, pero eso, otra vez, eso, quiero decir, nuestro cerebro, lo que es nuestro cerebro, porque la mente ya es una construcción también artificial, ¿no? A partir de funcionamiento cerebral. Al cerebro le importa un bledo, al cerebro, entendido el cerebro como el riñón o como el páncreas o como el hígado, le importa un bledo tu sufrimiento. El cerebro, como el resto de los órganos de nuestro organismo, está interesado en sobrevivir exclusivamente, ¿no? Ya está. Y en sobrevivir cada una de sus neuronas. Lo demás, sinceramente, no tiene visión de conjunto. El que tú tengas ese tipo de ideas, de exigencias, de objetivos, eso tampoco es tuyo. Eso es cultural. Esto no es tuyo. O sea, tú lo has incorporado. ¿Por qué? Pues porque te lo dicen las redes sociales, te lo dicen en el trabajo, te lo han dicho en el colegio también, claro. Tú que eres muy joven, te lo han dicho en la facultad. Te lo dice cada día la mayor industria productora de miedo, que son los telediarios. Los telediarios son una fábrica de miedo, sirven para eso fundamentalmente, ¿no? Casi exclusivamente para eso. Y entonces tú vas incorporando, vas aprendiendo, vas incorporando diferentes situaciones, diferentes miedos que te parece en un momento concreto que son tuyos, ¿no? Pues a lo mejor tampoco son tuyos. ¿Sabes? Es una de las cosas que habría que negociar, ¿no? ¿Qué miedo suele tener la gente que pueden llevarle a mal camino?
Hay 3 miedos básicos. El ser humano tenemos todos 3 miedos fundamentales. Para simplificarlo un poco, es el miedo al caos, al caos, a lo desconocido, y el miedo a la confusión, el miedo al caos, al desorden, al caos, a la desorganización, al vacío, a la incertidumbre. Exacto. El miedo al caos tiene mucho que ver con esta incapacidad del ser humano actual para vivir en la incertidumbre. Eso es. Esto es humano desde hace miles de años. Lo de la necesidad, la incapacidad para vivir en la incertidumbre es lo que nos ha llevado a construir religiones a partir de necesitar inventarnos dioses que nos diesen certezas. Entonces, ¿por qué llueve? No puedo vivir sin saber por qué llueve. Así que, ¿qué hago? Como no lo entiendo, porque hace 3.000 años de esto, pues me invento una figura superior a mí que controla el dios de la lluvia. Ya ve, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios de la oscuridad. Claro, porque no podemos vivir en la incertidumbre. El caos, el miedo al caos es terrorífico. Necesitamos tener las cosas organizadas. Luego hay otro miedo inmediatamente posterior, ¿no?, a la evolución, que es el miedo al ataque. El miedo al ataque, obviamente, el miedo a que nos ataquen de las muy diferentes maneras que nos pueden atacar. Y todo eso vamos aprendiendo lo demás desde muy chiquitines, ¿no? Y luego el tercer gran miedo de la especie humana, que es el miedo a la pérdida. El miedo a la pérdida, el miedo al abandono. El miedo a perder lo que tienes. ¿Sabes? Que eso es un miedo muy, muy contemporáneo, porque el miedo al ataque evolutivamente tuvo mucha importancia hace miles de años, incluso hace cientos de años, pero ahora mismo que te ataque un tigre en la Rambla es muy complicado, es raro. Sí. Va a ser muy raro, ¿no? Ahora mismo el mayor enemigo eres tú mismo. Los ataques tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que ser, nos atacamos porque no hemos conseguido ser lo que tendríamos que haber sido y lo que tendríamos que hacer. El mayor enemigo ahora mismo del ser humano somos nosotros mismos, ¿no? Contra nosotros mismos, no contra otros, que también, pero eso ha sido toda la vida. O sea, guerras y malos organizando guerras ha existido desde que somos algo parecido a seres humanos, ¿no? Estos son los 3 grandes miedos. Es muy importante en la consulta, entonces, para nuestros pacientes es muy importante legitimar a ver cuáles son. Y cuando lo preguntas y cuando lo evalúas, el paciente siempre va a saber cuál es el miedo. Cuando le pones nombre, sabe cuál es el miedo, podemos identificar el miedo. Y si identificamos el miedo al caos, al ataque o a la pérdida, al abandono, ¿y desde cuándo? Porque no es de repente. ¿Desde cuándo están incorporados esos miedos? La posibilidad de que mejore o de que encontremos caminos para aprender a regular esos miedos, la posibilidad es mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Y los psicofármacos, para terminar, si te parece, los psicofármacos directamente, que hemos hecho con la psiquiatrización, ponemos un tapón, y ya no se habla. Y ya no se habla de ese miedo, ya no se habla de esa tristeza, ya no se habla de esa angustia. ¿Por qué? Porque no puedo pagar la hipoteca, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? O sea, claro, y son miedos que son completamente razonables. O cambiar, o no sé si me va a ir bien cambiando de trabajo, eso es, pareja, exacto. Lugar. Eso es. No sé si me va a ir bien porque además ahora mismo la cultura en la que estamos viviendo me tiene que ir bien obligatoriamente. Me tiene que ir bien obligatoriamente y tengo que demostrarlo además que me va bien. Eso se llama Instagram, ¿no? Como dicen por ahí, ojalá la vida fuese la mitad de feliz que muestras en tu cuenta de redes sociales, ¿no? Ahora mismo es una cultura con muchísima exigencia para la demostración. Con lo cual el nivel de exigencia es agotador, absolutamente agotador, ¿no? Y es lo que tenemos en los pacientes, estamos viviendo lo que Byung-Chul Han llama, que le acaban de dar ahora el premio Princesa de Asturias, ¿no?, de Humanidades. Byung-Chul Han llama la sociedad del cansancio. Y él dice, no estamos ni tristes ni deprimidos, estamos cansados. Claro. Sí. Me parece una forma interesante de plantearlo, ¿no? Te he escuchado en una entrevista. Y de nuevo, me parece súper tranquilizador que a lo mejor no estoy alegre, pero no significa que no sea feliz. Eso es, claro. O sea, puedo no estar alegre y tener una vida feliz. Perfecto, seguro.
Seguro, claro, la alegría es otra emoción. Y como emoción, por definición de emoción, son todas pasajeras, intensas y pasajeras. Con lo cual, esa alegría, ese estar contento, esa euforia que se asocia falsamente a la felicidad, es insostenible. Es absolutamente insostenible. Tú puedes estar, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Los que somos del Madrid, los que sois del Barça tenéis el mismo exactamente. Yo soy del Madrid. Tú eres del Madrid también, entonces lo vas a entender. Pero trascendiendo eso, lógicamente, ¿no? El Madrid cuando en el minuto 93 mete un gol y eliminamos a un... claro. Es una alegría, eso es un ejemplo de emoción además porque una de las características de las emociones es que son contagiosas. Ahí tienes a 100.000 personas, 80 y tantas mil personas en el Santiago Bernabéu con un grito feroz de alegría, una emoción en estado puro, ¿no? Puedes estar así 2 minutos, no puedes estar más, lógicamente, ¿no? Porque biológicamente no puedes estar más tiempo alegre, ¿no? Luego puedes tener el otro día, todos los días, naturalmente, momentos de alegría y en medio vas a tener también momentos de preocupación, momentos de dudas, momentos de miedo, momentos de tristeza. La tristeza es una emoción preciosa, una emoción que te permite pararte, pensar, hacer autocrítica, pedir ayuda. La tristeza es una emoción maravillosa, ¿no? Muy con otra ventaja evolutiva y sin embargo se ha criminalizado en estos últimos años de manera que ahora es imposible estar triste. Absolutamente imposible. Tienes que estar contento todo el rato, porque los que nos han vendido desde el pensamiento positivo por un lado y desde los medios de producción de bienes de consumo por otro, es que tenemos que estar absolutamente felices, permanentemente felices. Y parafraseando otra vez a Bauman, otro príncipe de Asturias, de humanidad de Sigmund Bauman, decía algo que a mí me encantó, y es que hoy cualquier idea de felicidad termina en una tienda. Exactamente así. Entonces, el estar permanentemente contento es imposible, directamente es imposible, e inútil, además. Es inútil, ¿no? La felicidad tiene mucho más que ver con la paz. Tiene mucho más que ver, dice también una amiga mía, Pilar Sordo, tiene mucho que ver con el silencio, con poder estar en silencio, contigo, con tu diálogo interno. Y poder estar en silencio también contigo, poder soportar el silencio. ¿Tú te has dado cuenta que vivimos en una sociedad del ruido? ¿Te has dado cuenta que la gente no soporta el silencio? Que tiene que haber a mí me parece una catástrofe medioambiental y a mí personalmente me produce mucho malestar, que es eso que se llama música de ambiente. La música ambiental me parece un ejemplo de cómo la sociedad no puede estar en silencio, porque no puede mantener, una parte muy importante de la población no puede mantener no está en paz y no puede mantener ese diálogo interno y necesita ruido, literalmente ruido, mucha gente hablando a la vez, mucha música estruendosa. Incluso vas a comer a un restaurante y tienes música, que la mayor parte de las veces ni siquiera es música, en el sentido de que no la oyes. Los sistemas de audio son tan malos que lo único que tienes es ruido, ¿no? Pero a la gente le encanta la música de ambiente, ¿no? Eso es una manera, ¿no?, de acallar ese diálogo interno, porque son personas que no están en paz. Y la felicidad tiene mucho que ver con estar en paz. Y estar días buenos, días menos buenos, momentos momentos malos, momentos en los que te duele una muela por ser una cosa muy fácil, ¿no? Y no estás contento, te duele la muela y tienes que ir al dentista, ¿sabes? Pero no pasa nada, puedes ser perfectamente feliz. Sí, ¿y el estrés qué es? Pues el estrés es una cosa, otra vez, el estrés es eso es algo que se confunde con cierta frecuencia, porque realmente lo que llamamos estrés desde Hans Selye, hace 60 o 70 años, el estrés es una respuesta normal del organismo para adaptarse a un cambio, para adaptarse a una exigencia del entorno. O sea, el estrés es absolutamente normal. Tú cuando te levantas, cuando te suena el despertador por la mañana, te levantas porque estás estresado. O sea, pones en marcha una reacción de estrés para levantarte por la mañana. Y luego, a lo largo del día, tu organismo está desarrollando reacciones de estrés agudo para ir adaptándose pues vas a cruzar la diagonal y no estás muy atento, entonces se te aproxima un coche, toca el claxon y en ese momento hay un reflejo de sobresalto y una reacción aguda
de estrés que también te salva la vida porque te permite dar un salto atrás. Por ejemplo, el estrés es una reacción saludable, es una reacción adaptativa, el estrés agudo. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué el estrés se habla y se confunde con un trastorno? Porque en algunas personas ese estrés es crónico, se convierte en crónico. Entonces, es verdad, y hay una secreción de cortisol. Ahora se habla mucho del cortisol. También es otra cosa que está de moda, ¿no? Sí. Con la serotonina, la dopamina, el cortisol. Vuelta a la biología de querer definirlo todo por moléculas, ¿no? Exacto. Y a simplificarlo todo con moléculas, que me parece un modelo que está bien, pero que como modelo me parece excesivamente simple, ¿no? Entonces, estas personas que están en una situación de estrés crónico, este estrés crónico altera el mecanismo de la regulación inflamatoria del organismo, eso lo sabes tú muy bien, claro, como nutricionista, y ese cuadro inflamatorio secundario al fracaso en el metabolismo del cortisol, es verdad, y de los mecanismos de regulación inflamatorios, eso es lo que nos enferma. Lo que nos enferma y lo que en este momento parece, ¿no? Como modelo también, parece un modelo muy atractivo, es que da igual la enfermedad corporal, desde el colon irritable a la fibromialgia, pasando por la esquizofrenia o la depresión, pueden ser reacciones inflamatorias del organismo ante una situación de estrés crónico. Esta persona que tú me decías al principio, de repente todo le va bien y de repente está deprimida, no, yo voy a provocarte otra vez. No le iba todo bien. No le iba todo bien. Estaba durmiendo mal, estaba consumiendo tóxicos, estaba comiendo peor, no se movía. No le iba todo bien. No lo estaba haciendo todo bien. La verdad es que no. No me he encontrado a nadie en mi práctica clínica con miles de pacientes que todo le fuera maravillosamente bien y que lo hiciera todo bien y que de repente aparezca un trastorno depresivo mayor. No es cierto eso. Aparece el duelo cuando has perdido algo. Pero una depresión de repente no es verdad. No aparecen. Lo que pasa es que otra vez nadie pregunta cómo llevabas viviendo los años anteriores, ¿no? Uh-huh. Estabas en una situación de estrés crónico, de estrés psíquico o de estrés biológico. Porque comer mal, comer alimentos ultraprocesados de manera repetida te estresa el organismo, que no puede adaptarse a esos alimentos, ¿no? Que no puede. El sedentarismo te estresa. Estar viendo hasta 2 telediarios diarios, personas que ven el telediario de una cadena y luego el noticiario de una y de otro, el informativo, eso estresa mucho. Eso estresa mucho. Y luego, por no decir, lógicamente, personas que tardan 2 horas en llegar a su puesto de trabajo, que en el trabajo están maltratados, que están maltratados ellos y ellas en casa. Es decir, que el entorno, el contexto es muy estresante, muy estresante. Para algunas personas eso son, otra vez, porque no podemos evitar el estrés, picos de estrés, para lo cual estamos perfectamente preparados. Cuando eso ya no es un pico, ya se convierte en estrés crónico, ahí es entonces cuando aparecen las manifestaciones de enfermedad. Uh-huh. Has hablado de los ultraprocesados, ¿no? Pocos médicos, y ya ni te cuento psiquiatras, le preguntan a lo mejor a su paciente su estilo de alimentación. Pero hoy sabemos que la alimentación afecta a todo el cuerpo, es decir, que el cuerpo no está separado, es decir, los ultraprocesados no solo pasan por el estómago y ahí se quedan y hacen un daño en el estómago, sino que, y digo los ultraprocesados, pero como bien has comentado, el sedentarismo, el tabaquismo, el insomnio. El alcohol consumido también de forma, no es alcohólico, pero consume una cantidad diaria grande de alcohol. Todo esto afecta a la mente, ¿no? Sin duda. Afecta al cerebro. Eso, al cerebro. Sí, claro. No, está bien lo que es una puntualización pequeña, ¿no? Está bien lo que dices, claro que afecta a la mente. Yo creo que uno de los grandes males de nuestro modelo de enseñanza y de nuestro modelo asistencial sigue siendo el mantener el que hay 2 saludes. Y mientras no resolvamos ese problema, yo creo que cualquier cosa que planteemos en términos de salud mental o de salud corporal está destinada al fracaso. Tenemos que superar esta dicotomía cartesiana de lo mental y lo psicológico. Lo psíquico
y lo corporal. Esto es un disparate, esto es una barbaridad y está haciendo muchísimo daño. Y esto yo creo que es el gran reto que tenéis los jóvenes, es darnos cuenta de que no se puede seguir, o sea, que no estamos separados por el cuello, ¿no? Que todo lo que ocurre en el cerebro afecta al resto del cuerpo, porque es cuerpo realmente, ¿no? No tenemos un cuerpo, somos cuerpo. Y somos cuerpo incluye en el mismo nivel de actividad y de valor el cerebro, la próstata, el ovario. O sea, somos cuerpo. Todo lo que ocurre en todos los órganos se correlaciona entre sí, ¿no? Pero seguimos hablando de esto, ¿sabes? Seguimos planteando que hay salud física y que hay salud mental. No hay salud hasta que no seamos capaces de integrarlas. No hay salud mental sin salud corporal, no hay salud corporal sin salud mental. Mientras sigamos manteniendo esta dicotomía, estamos perdiendo de vista